Un informe de investigación es un documento escrito que tiene el propósito de comunicar los hallazgos de un estudio, reseñando toda la información vinculada a la investigación, desde el diseño metodológico y la fundamentación teórica hasta la recolección de datos y la interpretación de los resultados. Este cumple con una doble función, puesto que constituye la herramienta de comunicación de los resultados, siempre que estos supongan una contribución importante a la disciplina, la psicología en este caso, y aumenta el conjunto de conocimientos previos sobre un área determinada que servirán de base a las investigaciones posteriores. A la hora de redactar un informe de investigación, hay que tener en cuenta los tipos de informe de investigación, porque hay varios. Por ejemplo, uno de ellos es el informe técnico. El informe técnico trata de presentar el estado en que se encuentra un problema científico, pero este informe se hace a solicitud de una persona, de una empresa o de una organización. Para redactar este tipo de informe se debe hacer con una parte inicial, un cuerpo o desarrollo, ponerle anexos y también la parte final. Este informe debe ser redactado en tercera persona y su redacción debe ser con un estilo como un poco argumentativo, además de que debe utilizar un lenguaje que sea formal. Otro de los informes de investigación es el científico. Ya habíamos dicho que el técnico se encarga de mostrar el estado en que se encuentra un problema, pero el científico ya se encarga de mostrar los resultados de una investigación. Es decir, después que usted comprueba y que aprueba la validez de una hipótesis que se trabajó en un proceso experimental, entonces los conocimientos obtenidos de dicha hipótesis son mostrados a la sociedad. Este informe tiene que ser escrito de una manera clara. Sus ideas deben ser expresadas de manera coherente. El lenguaje utilizado en este tipo de informe debe ser un lenguaje que sea científico, lógico y también formal. Además que hay que tener en cuenta que este informe, los resultados que se presenten en este informe, deben coincidir con los procedimientos que se empleó para redactar el mismo. Otro tipo de informe es el de divulgación. El técnico presenta el estado del problema. El científico muestra los resultados, pero el de divulgación trata de explicar los hechos, las ideas, los conceptos y los descubrimientos que estén vinculados al hacer científico y tecnológico. Dentro de esta investigación se toman en cuenta especialmente los descubrimientos recientes y también se toman en cuenta las teorías que son conocidas ya por la sociedad. Es decir, teorías que sean sencillamente de explicar, o sea, se expliquen de manera sencilla para que la sociedad la pueda comprender. Además de que hay que tener en cuenta que este tipo de informe va dirigido a un público de manera general, o sea, a las personas, a todas las personas. Entonces, ya sea a personas profesionales o no. Por eso, este tipo de informe debe de llevar un lenguaje que sea adecuado para la comprensión de estas personas. Y también, al redactar un tipo de informe de divulgación, se debe hacer con ejemplos y comparaciones, de manera que el lector lo pueda comprender de una manera rápida. Este informe son también el informe mismo. Estos escritos van dirigidos a un público, a organizaciones como un público en general. Por lo tanto, su lenguaje tiene que ser claro y entendible. Los temas tratados en estos tipos de informes deben ser de interés general. Se puede utilizar un lenguaje técnico, pero el mismo no puede ser demasiado especializado para que no sea catalogado como un informe científico, ni tampoco un lenguaje muy sencillo para no calificarlo de un informe de tipo divulgativo. También está el texto expositivo. Estos textos narran un hecho sin análisis
interpretación del autor, o sea que el autor no infiere dentro del mismo texto o del mismo escrito. Por lo tanto, no realizan conclusiones ni recomendaciones. Este tipo de informes incluyen antecedentes para facilitar la comprensión de la información expresada. Por ejemplo, se puede narrar todo relacionado a una actividad específica, como la visita del presidente de una corporación o de una sucursal ubicada en otro estado. También está el texto interpretativo. Estos son aquellos textos en los que, además de informar de un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión, su finalidad y relacionar el acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se produce. En el texto interpretativo se ofrecen detalles y se relacionan unos datos con otros. Los géneros interpretativos pueden ser el artículo de fondo, el artículo editorial y columna. Entre los tipos de informes podemos encontrar el demostrativo y el persuasivo. El informe demostrativo es aquel en el cual se encuentra planteado una hipótesis y cuya comprobación final será demostrada. Es decir, en este tipo de informe se van describiendo todos los pasos o procedimientos que fueron llevados a cabo para la comprobación de la misma. Podemos encontrar este tipo de informe en lo que son estudios científicos y técnicos. Por otro lado, tenemos lo que es el informe persuasivo. En este se trata de que el lector haga una acción en función de lo que se le presenta en el informe, es decir, que yo haga algo por lo que ya he leído. En este tipo de informe se parte desde un punto ya establecido, es decir, un problema o una idea ya establecida, y se trata de seguir por lo que es un plan de acción. Dentro de los informes debemos tener en cuenta que estos van dirigidos a diferente público, es decir, puede estar destinado a una jerarquía o a alguien de alto rango, como también puede estar dirigido a alguien común, un subalterno o algo por el estilo. La estética de este manuscrito puede destacar dos aspectos. Los aspectos formales hacen referencia al conjunto de indicadores generales que debemos seguir en la preparación de un manuscrito en papel: tamaño de papel, tipo de letra, márgenes, etc. Ejemplo: papel. El manuscrito debe imprimirse en papel estándar blanco, tamaño A4, para una sola cara, siendo todas las páginas del informe de la misma medida. Tipo de letra. Utilice una tipología similar a Times New Roman de 12 puntos, puesto que mejora la lectura reduciendo la fatiga visual. Márgenes. Deben dejarse márgenes uniformes de al menos 1 pulgada, 2.54 centímetros, en la parte superior, inferior, derecha e izquierda de cada página. Para la redacción de un informe de investigación, hay que tomar en cuenta que esto debe tener varias características. La primera es que debe ser preciso. Al momento de redactar, las informaciones deben de tener precisa coherencia al escribirse. Otra de las características es que debe ser exacto. Se debe seleccionar claramente los informes que han de ser escritos, que estos no sean ambiguos, para que al momento de transmitir una idea, esta pueda ser conocida. Otro de los puntos es que debe basarse en hechos reales. Ya que se está haciendo un informe, la información debe de ser verídica, no inventada, para que al comprobarse, esta no esté fuera del contexto o esté alterada. No debe de contener errores gramaticales. ¿Por qué? Porque cuando transmitimos una idea, si hay errores gramaticales, esto sale de contexto y
el conocimiento de lo que se quiere transmitir se va a dispersar o va a salir del entorno de la idea que se quiere transmitir. Debe tener relevancia. ¿Por qué debe tener relevancia? Porque si usted quiere dar a conocer una investigación, si no está sustentada en hechos reales, entonces la información viene a ser vaga e incoherente. Y por último, debe ser escrito en un lenguaje llano. ¿Por qué? Porque esta va a ser transmitida a diferentes lectores, a diferentes clases. Cuando usted redacta un informe, usted no debe de precisarse en un lenguaje técnico. ¿Cómo así? Si usted, por ejemplo, un doctor en marketing, no puede rebuscar muchas palabras de esa área, porque su informe será leído por personas que no conocen ese tipo de lenguaje. Y si se basa mucho en ese tipo de lenguaje, entonces nadie va a entender el contenido de su informe. Aspectos mecánicos. Hacen referencia al estilo editorial que trata el uso uniforme de la puntuación y las abreviaturas, la construcción de tablas, la selección de encabezados, etc. Uso de cursivas y abreviaturas, número y material estadísticos, tablas, figuras, notas a pie de páginas y apéndices. Ahora hablemos de la revisión de la literatura o marco teórico. La revisión de la literatura o marco teórico viene luego de lo que es la introducción, donde básicamente se plantea el problema. La revisión de la literatura viene siendo un análisis académico crítico acerca de del conocimiento producido acerca del tema y la pregunta de investigación que se desea abordar. Básicamente su finalidad es la de aclarar o señalar los alcances y límites que ha tenido este conocimiento producido acerca del tema. También tiene un orden la revisión de la literatura cuando se redacta. El orden es básico. Primero se aborda lo que es la urgencia del tema, es decir, cuán importante es que se investigue, se trate el tema. También, en segundo lugar, se abordaría el origen y cómo ven otros autores esta temática, esta problemática, qué dicen acerca de lo que es. También vemos las teorías relevantes acerca del tema. En cuarto lugar, se viene tratando acerca de los trabajos realizados, sus resultados que han dicho otras investigaciones acerca del tema. En quinto lugar, vemos se analiza o se redacta acerca de el estado actual de la problemática. Y en sexto lugar, la derivación del problema, es decir, cuál fue ese origen que actualmente desencadenó esa situación, ese problema o ese tema de investigación. Para Cowley, 1992, una buena revisión de la literatura debe contar con autores, con el contraste de diversos autores, de sus opiniones, sus argumentos, y se debe identificar claramente en dónde estos autores están en desacuerdo, en qué aspecto están en desacuerdo. Y además debe contener la perspectiva del investigador en cuanto a esos contrastes, es decir, a las opiniones, argumentos contrastados. También debe una buena revisión de la literatura, aunque no siempre, pero le añade peso el que critique otras metodologías de investigación de otros autores, de otras investigaciones. También otra
característica muy importante es que dé ejemplos, hable acerca de los resultados de otras investigaciones. Otras cosas más es que debería también de señalar aquellos aspectos en donde se han quedado cortos otras investigaciones, en donde han tenido ciertos límites. También debe señalarse en qué contribuirá esta nueva investigación, este tema tratado al saber, al conocimiento, a la ciencia. Por último, debe contener un párrafo conclusorio donde se resuma todo lo dicho en la revisión de la literatura. Ok, muy bien. Ahora pasemos a el apartado de el método. El apartado del método describe qué se hizo, cómo se hizo la investigación. Responde a esa pregunta, a ese interrogante, y se escribe en pasado, se redacta en pasado. Aquí podemos ver cómo se debe redactar o decir claramente la hipótesis e identificar sus variables. También debe contener la población, el sujeto, el universo, la muestra, los instrumentos utilizados. También debe contener el procedimiento realizado y, como dije, es redactarse en pasado. Pasemos a lo que es los resultados o el análisis de los resultados. Este es un apartado donde se describe cuáles fueron los resultados, los hallazgos y cuáles han sido los principales hallazgos. Se aborda desde el mismo orden, de acuerdo al mismo orden de los objetivos. Asimismo se van tratando en los resultados, de acuerdo a cómo fueron planteados, al orden en el que fueron planteados en los objetivos. Este apartado se redacta de manera impersonal y en pasado. La referencia bibliográfica no es más que los datos de un artículo periodístico, de un libro o de una revista, donde se toman los datos para contestar preguntas. En la referencia bibliográfica va incluido el título, el nombre del autor y el año de la edición. La función de la referencia bibliográfica es separar ideas del autor de un texto de las ideas de otro autor o publicación. También la referencia bibliográfica es un conjunto mínimo de datos que permiten la identificación de una fuente publicada o sin publicar una parte de la misma. Algunas características de la referencia bibliográfica son la coma, el paréntesis, el guión, la comilla, el punto y coma, entre otras. La referencia bibliográfica generalmente tiene que ir abajo del documento y en orden alfabético. La referencia bibliográfica también ayuda bastante al lector, ya que estas le traen nuevos conocimientos y le ayuda a mejorar su vocabulario. También ayudan bastante al lector, ya que estas le traen nuevos conocimientos y le ayuda a mejorar su vocabulario. Dice con precisión de qué publicación se ha extraído la información y es una fuente de información muy útil, ya que a través de esta, como dije, podemos encontrar y aprender muchos conocimientos y podemos aprender más sobre los trabajos de investigación.
¿En qué tiempo se utiliza la referencia bibliográfica? Esta se utiliza en tiempo pasado. Conclusiones, trata sobre lo que implica la investigación. También allí se menciona si se lograron cumplir las expectativas, es decir, si se respondió la pregunta de investigación. También habla acerca de en qué contribuirá esta investigación al conocimiento, al saber. También vemos que este apartado se redacta en presente. Algunas estrategias para redactar un informe de investigación. Muchas son las estrategias que el autor emplea para redactar un informe de investigación, pero en este caso vamos a destacar 3. Primero, desarrollar el texto a partir de un borrador o esquema, lo cual nos permite organizar las ideas principales, resaltar incongruencias, etc. 2. Dejar a un lado el primer borrador para corregirlo pasado un tiempo. Esto nos permite acercarnos al texto con una actitud diferente, lo cual nos facilita encontrar errores. Y 3. Pedir a alguien que critique el borrador. Se consigue una revisión crítica del escrito si lo revisan 2 personas, ya que siempre una crítica es constructiva.